Bendiciones, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da nuevamente de estar este día llegando hacia sus hogares. Es una bendición de parte del Señor el que tengamos vida, que el Señor haya sido bueno con nosotros durante esta semana y ver realmente que el Señor se glorifica en medio de cada uno de nosotros. Sabemos que nuestras vidas siempre están en las manos del Señor y entendemos que Él siempre cuida de nosotros. Así lo ha prometido y a lo largo de nuestra vida, sin duda el Señor ha cuidado de nosotros aun cuando nosotros mismos no nos demos cuenta. Bendecimos a los miembros de Iglesia de Cristo Betel. Bendecimos a los hermanos que, no siendo de nuestra congregación local, sí son miembros del cuerpo de Cristo. Y hasta sus hogares, hasta la intimidad de sus hogares, vaya un saludo fraterno de parte de este servidor, el pastor Sergio Noriega, de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Hoy tengo cerca un pequeño monitor para poder de alguna manera estar más cercano a sus comentarios, y siempre es un gozo para mí el poder llegar hasta sus hogares. Damos gracias al Señor por el tiempo de alabanza y de adoración. Sabemos de los hermanos que han estado con quebrantos de salud, y vaya hasta el lugar donde se encuentran, ya sea en una sala de hospital, en su casa o en cualquier otro lugar donde puedan estar en este momento, que el Señor en su misericordia ministre y extienda su mano de poder sobre los cuerpos. Sabemos que el Señor es todopoderoso y Él ha prometido sanar nuestros cuerpos según su propósito, según su voluntad. Él ha prometido ser no solamente, o mejor dicho, no es solamente nuestro Salvador, sino que también su palabra dice que Él es nuestro sanador. Así que confiemos. Si usted está preocupado por alguna situación familiar, oremos juntos y pongamos delante del Señor nuestras cargas. Llevémoslas al pie de la cruz. Tengamos fe y tengamos confianza, porque el que ha prometido completar la obra en nuestras vidas, dice la palabra que Él es poderoso para hacerlo. Así que usted y yo aprovechemos estos momentos para poner delante del Señor toda carga, todo problema, toda situación, por difícil que ésta sea, para que esté en las manos del Señor. Padre, yo te doy gracias esta noche, Señor, porque una vez más nos permites llegar hasta el seno de los hogares de mis hermanos y poder, Señor, llegar a ti, hablar contigo, elevar una oración delante de tu presencia, Señor, de intercesión por cada uno de aquellos que están enfermos, que están en diferentes clases de situaciones, Señor. Te pedimos que tú seas propicio a la necesidad. Te lo suplicamos, Señor. Extiende tu mano de poder, tu mano de misericordia, sin importar, Señor, la distancia. Señor, te pedimos que tu mano de poder sea puesta sobre los cuerpos que están enfermos. Que haya esperanza, que haya paz. En medio de toda circunstancia, que haya fe. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú envíes tu bendita palabra de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que la aplique a esa necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Este día quiero iniciar una serie de mensajes
que creo que son de suma importancia para nosotros los cristianos de hoy. Aquellos que hemos nacido de nuevo y que tenemos el testimonio del Espíritu Santo de ese nuevo nacimiento. Porque como dice Primera de Corintios, el Espíritu, entendemos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Entonces los hijos de Dios tienen que hacer una diferencia en cuanto a los movimientos religiosos de cualquier índole, que eventualmente proliferan cada vez más alrededor del mundo y que no necesariamente responden a lo que la palabra del Señor dice. Desde el día de ayer he estado meditando sobre esto, tomando algunas notas, y el tema de la serie que vamos a estar desarrollando es a través de una pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la iglesia? Lo repito, ¿qué dice la Biblia? No qué dice Sergio Noriega, no qué dice cualquier ministro sobre la tierra, sino qué dice la palabra de Dios acerca de lo que es la iglesia. Eso nos trae a la mente otras preguntas. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Por qué todavía la iglesia está en la tierra? Y obviamente pensamos en la iglesia novia, la iglesia casadera, que creemos y tenemos la esperanza que todo lo que la Biblia dice acerca de ella también se va a cumplir. Así que, amados hermanos, si están ya sentaditos en su casa, probablemente alguno todavía esté cenando, pero escuche la palabra del Señor. Acuérdese que la fe viene por el oír. Solo trate de comer rapidito si todavía está ocupado en algo, pero lo ideal es que ya todos juntos estemos acá precisamente dispuestos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a nuestro corazón. Solo deme un momentito aquí, porque más tempranito le dije que me da mucho gozo saludar a los hermanos que se conectan, como Edilza Velázquez, hermana Edilza, Dios la bendiga, hermana Alitza Sánchez, son de las personas que he estado viendo acá. Víctor Amparo Valenzuela, el hermano Edwin Pimentel, Ángela Calijaú, me parece que es el apellido. La luz que tengo enfrente también no me ayuda muchito. Noemí Méndez, hermanos que están conectados, Evelyn Alvarado, hermana Evelyn, Dios le bendiga, Karen Díaz, Víctor Gutiérrez, hermano Víctor, Dios lo bendiga a usted y a su familia, aleluya. Gloria Carrizales, hermana, oramos porque el Señor ponga su mano de sanidad en su cuerpo, gloria a Dios. Y bueno, hay bastantes hermanos acá, pero creo que voy a tener que acercarme un poquito porque al final, de todas maneras, la letra me queda un poquito pequeña. Maritoni Solís, Misha García, Jefferson Alexander Flores, toda la familia Flores, Amanda de Iboy, Olga Ajucum, Juan Mauricio, Agustín Iboy, hermano Agustín, Aura Celaya, Stephanie Paola, la familia Hucham, Leti Pérez, familia Pineda, familia Castillo, familia Cáceres, Gutiérrez Cáceres, Marina Estrada y Byron Lemos, Carlos Ovalle, aleluya, Marco Cordón, familia Celaya, familia Alonso, familia Aldana, Ovalle, hermano Alfredo Marroquín, bueno, bastantes hermanos, familia Morán,
Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos. Yelser López, la familia Chinchilla, familia Salvatierra. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Rebeca Lobos, un buen grupo de hermanos que, gloria a Dios, están conectados. Muy bien. Me gusta tomar algunos minutos en algunas ocasiones, hermanos amados. Tal vez a algunos les parecerá que pierdo el tiempo en esto, pero no tenemos la oportunidad de vernos y de saludarnos más que a través de estos medios. Le decía que el tema de esta serie, que no sé el tiempo que nos vaya a llevar, pero si usted logra leer, lo que pasa está que entiendo que tendría que poner, no sé, pero este libro es uno de los libros que cuando partió el doctor Ríos hace 22 años, vamos a ver, ¿sí? Hace 22 años que él partió a la presencia del Señor, mi pastor y el pastor de muchos de ustedes. Algunos jóvenes, algunos niños, por supuesto, no lo conocieron. Pero el primer libro que se escribió de mensajes, estudios pastorales, aunque usted lo ve tal vez al revés por la cámara, se llama La estructura de la iglesia, parte 1. Y para llevar a cabo este librito pasaron muchas cosas, pero existe la parte 1 y la parte 2, forman parte de mi biblioteca. Enseñanzas muy importantes sobre la iglesia de parte del doctor Ríos. Pero ¿sabe qué me llamó la atención hoy que estaba revisándolos? Es que estos mensajes, por ejemplo, el tema del nacimiento de la iglesia, abordado en este librito, el doctor Ríos lo enseña el 2 de septiembre del 97. Si hacemos un poquito de matemática, apenas fueron 8 meses antes de morir. 2 de septiembre del 97 y él parte a la presencia del Señor un 3 de mayo del 98. Pero fíjese que aquí hay como unos 8 o 10 temas. Y edificando la iglesia, el doctor me sorprendió porque no me había fijado en eso. Siempre aprende uno algo. Que el 20 de febrero del 96 él habla de edificando la iglesia. Luego nos habla precisamente en junio, 17 de junio del 97, la formación de la iglesia. 21 de diciembre del 95, la construcción de la iglesia. El desarrollo de la iglesia, el 3 de octubre del 96. 8 de octubre del 96, el crecimiento de la iglesia. En realidad, estos mensajes que quedaron en estos libros y que lamentablemente muchos de los que fueron pastoreados por el hermano Otto no lo tienen en sus bibliotecas y de hecho ya no hay de estos libros originales. Nunca nos pusimos a pensar probablemente la carga que sintió el hermano Otto cuando de alguna manera él vio que el tiempo en la tierra se le estaba terminando. Y podríamos decir que en los años 90, pero especialmente 95, 96, 97, él nos habló y nos enseñó y nos predicó, considero yo de parte de Dios, sobre lo que es la iglesia. Y la razón, quiero pensar que el Espíritu Santo lo guió y lo motivó a hacerlo, no un tema, 2 temas, muchos temas, fue porque los años que venía después de su partida, muchos ministros, muchos ministerios, muchas misiones
nuevas dentro de lo que hablamos el domingo de la iglesia emergente. ¿Se acuerda? La iglesia que busca ser relevante. A 22 años de su partida, yo medito que nos quiso dejar la solidez de la palabra explicada de acuerdo a la gracia que el Espíritu Santo le daba, para que nosotros, los que íbamos a sobrevivir, obviamente su partida, e íbamos a enfrentar diferentes situaciones, y aún quizá faltan muchas más, tuviéramos bien claro, tuviéramos la oportunidad de meditar y de tener un sólido fundamento en cuanto a lo que es realmente la formación o la construcción de la iglesia, para que bajo ninguna circunstancia nosotros cayéramos en el error de las nuevas corrientes que pretenden construir o edificar o formar iglesia bajo sus propias ideas, bajo sus propias interpretaciones, bajo sus propios conceptos, siguiendo las diferentes olas, siguiendo los diferentes pensamientos de los movimientos doctrinales que en determinado momento, estos últimos años y aún los que vendrán, se han venido desarrollando. Por eso la pregunta que establece el tema de esta serie de mensajes o de enseñanzas, nuevamente se la repito para aquel que se acaba de conectar, es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Al fin y al cabo, la iglesia es una operación de Dios. La iglesia, tenemos que recordar que es sobrenatural. Su nacimiento es sobrenatural. Su diseño es sobrenatural. La iglesia, como la desarrollan los que escribieron inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y de ello, por lo menos el 50%, el Señor se lo dio a un varón, a un hombre, que fue perseguidor de la iglesia. Y que, como nos dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, en su camino a Damasco, el Señor se le aparece, y eso trae como resultado el nuevo nacimiento del apóstol Pablo. Antes, Saulo de Tarso. Pero el Señor, incluso, sabiendo que le estaba cambiando la ruta de su vida, porque eso es lo que significa conversión. Ir en un sentido, pero cambiar completamente en un giro de 180 grados hacia ir a donde realmente el Señor nos quiere llevar y que era su plan original. El apóstol Pablo, entonces, es usado como un instrumento muy especial. Y nosotros vamos a estar, en la medida que desarrollemos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y que yo anhelo con todo mi corazón, con todo mi ser, que usted, que es miembro de Iglesia de Cristo Betel, y que Dios me ha dado el privilegio de pastorearlo, ponga suficiente atención. Tanto los jóvenes como los adultos, porque yo me pongo a pensar que si el Señor retardara un poco su venida, y obviamente todos anhelamos que Él venga, y por eso, aunque ya no hemos cantado ven, ven, ven Señor, tu iglesia te espera, ven, 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 ven amado, ¿se acuerda? Ya no lo hemos cantado mucho. Creo que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros quiere hacer realidad de lo que dice Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen ven Señor Jesús. Pero como los tiempos solo están en la potestad del Padre, yo me medito que seguramente habrán jóvenes que espero que estén
atendiendo la palabra y no otro tipo de cosas, en este día precioso que el Señor nos da, probablemente el Señor los va a llamar a una clase de ministerio. Quizá pastores, evangelistas, maestros, profetas, no sé. Aún hasta Dios puede desarrollar un ministerio apostólico. ¿Por qué no? Pero la pregunta es, ¿cómo van a formar iglesia? Si no conocen el verdadero diseño de Dios expresado en su palabra, para no caer en los errores que están cayendo algunos jóvenes hoy que están haciendo iglesia, o por lo menos pretenden hacer iglesia. Yo sé que cuando uno habla de esta manera cae mal. Estoy consciente de eso. Pero tenemos que ir a la palabra, y afortunadamente soy una persona que trato siempre de ir a la palabra al pie de imprenta. Por supuesto, usted puede diferir en determinado momento, quizá no estar de acuerdo en algo, pero como dice Pablo, a cada uno el Señor nos dará testimonio, nos indicará acerca de estas cosas. Entonces, hay un pasaje en la Escritura que es llamativo, pero lo apunté acá y llamativamente no puse la cita, pero creo que Ana Ruth de repente me va a lograr encontrar este pasaje. Me parece que está en Timoteo, pero el pasaje dice de la siguiente manera para iniciar. Pero en caso que me tarde, le está Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Algunos de los hermanos que rápidamente ubican los textos, tal vez lo puede colocar aquí dentro de los comentarios. Aleluya, gloria a Dios. Vuelvo a repetir, dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y esta parte final es la que me interesa porque dice que es la iglesia del Dios vivo. Y la parte final de este verso que está en la primera epístola de Timoteo, capítulo número 3 y verso número 15. Si ya me escribieron esto acá, gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 15. Es bueno tener asistentes. Pero la parte final del verso me interesa porque dice que la iglesia del Dios vivo la define como columna y sostén, en esta versión, de la verdad. Entonces, Pablo está diciendo, y estamos tratando de indagar, como que estuviéramos haciendo una investigación, cuyo tema es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué quedó en la palabra escrita acerca de lo que es la iglesia? Para que conociendo lo que la Biblia dice, lo que dice Dios, nosotros fácilmente podamos discernir cuando veamos diferentes clases de ejemplos, algunos chocantes. Un hermano que nos está viendo en este momento, un miembro de la iglesia, me mandó un videíto corto donde en el altar de la iglesia el pastor colocó una especie de montaña rusa, imagínese usted. Y ahí van los hermanos en la montaña rusa, dentro del templo, riéndose, gozándose, como que si eso fuera un parque de diversiones. A algunos quizá les puede dar risa, pero la pregunta es, la palabra del Señor al definir lo que es la iglesia nos permitirá discernir si eso que hacen los pastores hoy, que uno tras otro compiten para ver quién hace más show dentro del templo, en sus altares,
pretendiendo que esa es la manera nueva y cool, moderna, contemporánea, atractiva, para atraer a las personas. Y ciertamente las atraen, pero la pregunta es, ¿las estarán atrayendo a la iglesia de Cristo? ¿Las estarán atrayendo a la iglesia de Dios? ¿O las estarán atrayendo al proyecto de tal o cual ministro? Hoy en día nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos si al lugar donde asistimos es iglesia de Cristo o es otro tipo de diseño que no es la iglesia de Cristo, aunque se hace pasar por la iglesia de Cristo. Temas muy complicados, pero que tenemos que abordar. Sabemos que estamos en vivo. Sabemos que estos mensajes pueden ser vistos por muchas personas y que quizá podemos en algún momento ser objeto de algún tipo de conceptos ahí donde lo vean, pero nosotros realmente nos interesa tratar de ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo dice que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. Por supuesto, el filósofo dirá, ¿cuál verdad? Y obviamente usted y yo tenemos que recordar lo que San Juan capítulo 14 y verso 6 dice, cuando en realidad la verdad no es un concepto, sino que la verdad es una persona, porque él mismo en la Biblia se presentó como el camino, como la verdad y como la vida. Ahora, fíjese que como hay diferentes versiones y los estudiosos, incluso si tienen a mano diferentes versiones, no me dejarán mentir que cuando dice columna, esta columna en realidad es interesante, pero nos habla de un concepto constructivo, porque las columnas es una estructura. Por eso vamos a estar hablando sobre el contexto de la estructura de la iglesia. Cuando abordo estos temas, siempre recuerdo que el cuerpo humano, que incluso es una analogía que el apóstol Pablo también utiliza acerca de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, y en varios pasajes de las epístolas del apóstol Pablo, nosotros vemos que se usa esta analogía de una manera preciosa y lo vamos a abordar en su momento. Pero lo que llamamos el sistema óseo, muy coloquialmente el esqueleto, en nuestro cuerpo es la estructura que mantiene nuestro cuerpo caminando, nuestro cuerpo erecto, nuestro cuerpo conforma, la forma de nuestro cuerpo la da el sistema óseo, que es la estructura, y esos huesos usted sabe que son fuertes. Entonces, cuando hablamos nosotros de estructura, cuando hablamos que la iglesia es columna, este elemento es un elemento estructural. Y lo que hace una columna es que sostiene el peso de un edificio. Por supuesto, dependiendo del diseño, puede ser que una sola columna sostenga toda una casa. Hay diseños así. Pero generalmente son más columnas. Y nosotros que acabamos de terminar de ver esos mensajes en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, sabemos que precisamente a la iglesia de Filadelfia se le dice en el verso 12 de Apocalipsis 3, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Hay una recompensa, hay una promesa para el vencedor, para que sea columna. Y acuérdese que la iglesia, si vamos a estudiar el diseño de la iglesia, estamos estudiando el diseño de Dios para cada uno de nosotros que somos los miembros
del cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, que por cierto, usted y yo debemos de recordar qué significa en el idioma original del Nuevo Testamento el nombre iglesia. De una manera muy sencilla, la palabra griega que se traduce al español iglesia es eclesía. Y siempre se traduce como congregación, como asamblea. De hecho, esa palabra, antes de que Pablo la usara en las cartas que escribió en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, esa palabra eclesía o eclesia era una palabra que se utilizaba para diferentes conglomerados de personas. Así que de una manera sencilla, eclesía es un grupo, una congregación de personas que antes de la forma como lo escribe el apóstol, pues obviamente tomaba muchas formas de traducirlo al español. Pero yo quiero recordar que está compuesta de una preposición. Yo sé que esto parece muy técnico, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Pero tiene una preposición que es eka, que alguna vez también ya la vimos precisamente en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que esa preposición quiere decir fuera de, ek, una e y una k. Y luego la otra palabra es klesis. Ek, fuera de, y klesis significa llamamiento o kaleo, llamar. Así que si juntamos esas dos palabras y de una manera literal tratamos de traducirlo, es los llamados afuera de. Y obviamente entonces toma mucho sentido, porque la iglesia somos todos aquellos que fuimos llamados del mundo, que fuimos llamados afuera de este sistema, que fuimos llamados fuera del pecado, que fuimos llamados fuera del reino de las tinieblas, al reino de su luz admirable. Entonces, el verdadero sentido, por lo menos etimológico, de esta palabra en el Nuevo Testamento es todos aquellos que fueron llamados afuera. Ahora, usted y yo sabemos que eso solo puede ser posible si se da el nuevo nacimiento. Eso significa entonces que en muchas iglesias locales pueden haber muchas personas que van a la iglesia, pero que en realidad lo que están haciendo es ir a un templo y no necesariamente han sido llamados afuera del sistema. Por lo tanto, en el verdadero sentido de lo que es iglesia, si no han nacido de nuevo, obviamente solo están formando parte de una membresía de una iglesia local. Cuando dice el verso columna y luego usa sostén de la verdad, esa palabra sí se traduce, y hay diferencia, aunque son palabras de alguna forma sinónimas, porque uno puede traducir que la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad, columna y sostén de la verdad, columna y fundamento de la verdad, columna y apoyo de la verdad, y columna o base o cimiento o defensa de la verdad. Entonces, ¿por qué quiero empezar aquí? Para hablar acerca de lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, porque usted y yo, hoy más que nunca, tenemos que tomar nuestra posición. Tenemos que tener tal identidad de ser una columna y ser un cimiento de la verdad. Nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, necesitamos saber cuál es nuestra función como iglesia en la tierra, especialmente en estos momentos de apostasía, en estos momentos de oscurantismo, en estos momentos de tanta doctrina falsa, en estos momentos de tanta interpretación humana, en estos momentos tan delicados y peligrosos. Usted que me está oyendo, usted que me está viendo y que tiene el testimonio de haber nacido de nuevo,
usted y yo necesitamos saber lo que somos en el ámbito espiritual, cuál es el diseño que el Señor preparó para nosotros y desarrollarlo contra viento y marea. A menos que querramos tomar cualquiera de los otros diseños que pueden ser solamente una caricatura de la iglesia. Ahora, para entrar en materia, hermanos amados, el apóstol Pablo, si me acompaña a la primera epístola a los Corintios, capítulo número 3, vamos a ver en este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios que el apóstol va a usar dos analogías para poder explicar también qué es la iglesia. Usted tiene que recordar que el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe esta epístola para poder resolver problemas que se estaban dando en el seno de la iglesia de Corinto, que por ese tiempo sin duda se reunían en casas, no había todavía templos. Usted debe recordar que en la historia de la iglesia nosotros podemos asegurar que la iglesia que empezó desde Jerusalén, realmente aunque se reunía en el pórtico de Salomón, que era el lugar más amplio, la plaza más grande, donde Pedro ungido predicó y se convirtieron 5,000 personas y volvió a predicar y se convirtieron otras 3,000, para que la iglesia en Jerusalén ya fuera una membresía, y algunos dicen que solo se contaban los hombres, de 8,000 personas. En realidad no había un templo, no había una mega iglesia, no había un megatemplo, porque realmente mega iglesia no es un concepto que de una manera muy atinada nosotros podamos desarrollar. Son megatemplos. No había un megatemplo. De hecho, el templo de Jerusalén no podía albergar a tanta gente, era en el pórtico de Salomón. Así que por 300 años la iglesia, creo que la mayoría de los historiadores, de los teólogos, de los arqueólogos están de acuerdo, y la evidencia del Nuevo Testamento, por la forma como al despedirse Pablo en las diferentes cartas, dice a la iglesia que de Aquila y Priscila, a la iglesia tal, a la iglesia cual, que está en su casa. De tal manera que cuando dice Hechos 2:42 que se reunían en el templo y por las casas, esa era la manera que la iglesia, que son los llamados afuera, se reunían. Y lo hacían, al parecer, todos los días, porque de eso nos habla el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero en la iglesia de Corinto, aunque estaba llena de dones espirituales, se movían con profusión esos 9 dones del Espíritu que conocemos. Es interesante que Pablo los llama carnales. Qué llamativo que una iglesia que tenía muchos dones del Espíritu, a la vez descuidara su actitud, descuidara su conducta. Y en el capítulo 3 y verso 3, Pablo les dice, porque aún sois carnales. Cuando leemos la Biblia, y yo lo animo a usted a que cuando lea la Biblia, usted, que es la iglesia, se pregunte, ¿seré yo carnal? ¿Será que si el apóstol Pablo me escribe a mí una nota personal, también me tendría que decir que soy carnal? Y tratemos de ser honestos, tratemos de oír al Espíritu en cuanto a esto. Y aunque el tema no es la carnalidad, dice el verso, pues habiendo entre vosotros celos, entonces hay algún tipo de síntomas que demuestran la carnalidad que nosotros, los hijos de Dios, podemos tener. Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Para el apóstol Pablo, los celos, las contiendas y las disensiones en el seno de una familia, en el seno de una iglesia local, en el trabajo, en cualquier ámbito, demuestra carnalidad. Entonces, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, los celos, las disensiones,
las contiendas era por los ministros. Cualquier parecido es pura coincidencia. En estos tiempos, cuando se habla de la iglesia de Corinto, se hablaba de la iglesia de Cristo en toda la región de Corinto. Si nosotros tomáramos por un momento e hiciéramos que estos 20 siglos que nos distancian de la iglesia del amanecer a la iglesia del siglo XXI, pudiéramos hacer una especie de comparación y ubicarnos dentro de lo que es la ciudad nada más de Guatemala. No podríamos decir a la iglesia que está en Guatemala, porque solo en la ciudad encontraríamos cientos y quizá miles de templos, de grupos, donde por supuesto nuestra iglesia Betel forma parte de esto, ¿no? Donde no encontraríamos unidad de la fe y lamentablemente en la mayoría de los casos tampoco unidad del espíritu. O sea que no podríamos realmente hacer esa comparación adecuadamente. Pero sí podríamos ver que dentro de esas líneas denominacionales hay grupos que pelean por levantar a un ministro que es su cabeza. De tal forma que esta contienda, estos celos y estas disensiones pueden estar vigentes en el siglo XXI. Y Pablo las desnuda, las examina y dice, no sois carnales, diciendo, yo ciertamente soy de Pablo. Usted puede agregar ahí de quién es usted. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Entonces el apóstol Pablo va a dar una explicación que nos va a convenir. Y obviamente el tiempo se me está cortando mucho, pero de una vez le pido a mi hermano que está en el tiempo de oración que nos corramos un poquito y que en el momento que termine usted inicia el tiempo de oración. Al fin y al cabo estamos todos en casa. Entonces mire que el apóstol Pablo dice en el verso 5, ¿qué pues es Pablo? El apóstol Pablo se pone en primer lugar sabiendo que Dios le ha dado un ministerio genuino apostólico a toda prueba, con pruebas, con señales, con requisitos cumplidos. Y nos sorprende al decir, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, pero en una convicción personal, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Aquellos por los que se estaban peleando para saber si era más ungido, si conocía más de la palabra, como les digo, cualquier parecido es pura coincidencia ahora. Pablo los define como, se define él mismo y define a Apolos como exclusivamente servidores por medio de los cuales habéis creído. Instrumentos, nada más. Me gusta cómo un ministro legítimo como el apóstol Pablo logra tener claridad acerca de quién es, porque eso está dentro del diseño de la iglesia, eso está dentro de lo que es la estructura de la iglesia, que un apóstol que a sí mismo se define como el perito arquitecto de la iglesia, no esté hinchado. No hay autosuficiencia en él. No se crea el único iluminado, el único que puede interpretar, que el Señor a cada uno da una medida de fe. Dios tiene con cada ministro, con cada oveja, con cada servidor, tiene un proyecto único y personal. Nunca envidies la función de otro, porque la tuya puede ser mucho más importante, puede ser mucho más vital según el plan de Dios, pero al final cada uno de nosotros tenemos una función especial. Entonces en el verso 6, él empieza a hablar de las funciones ministeriales que están dentro de este contexto, pero no me he olvidado que el apóstol Pablo nos habla de dos analogías que definen a la iglesia.
Entonces dice, yo planté. Porque Pablo era un apóstol que plantaba, que edificaba, que abría brecha. Y de Apolos, dice, Apolos regó. Posiblemente está enfatizando, aunque Apolos también se le puede ubicar en determinado momento como apóstol. Yo creo que aquí, en esa explicación que está dando a los corintios, Apolos lo podemos ubicar en una función magisterial. Yo planté y Apolos regó. Dos imágenes que inmediatamente nos llevan a la conclusión que Pablo está hablando de cosas muy importantes a los corintios, tratando de poner una base sobre la analogía que se usa en la agricultura. Y usted lo va a ver mucho más ampliamente. Sigo leyendo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo me gozo cuando realmente la palabra nos pone en nuestro justo lugar a los ministros del Señor. Ni el que planta, ni el que riega, ni el que abona, ni el que quita la mala hierba, es algo, sino que aquí el único que merece toda honra y merece toda gloria. Y ojalá que usted, si está de acuerdo, pueda decir amén, gloria a Dios. Estoy viendo que sí, ya algunos lo están haciendo. El único que merece la gloria es el que da el crecimiento, porque le dije al principio que la iglesia es una operación de Dios sobrenatural. Por eso depende de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es Dios. Por lo tanto, ese diseño de Dios viene del cielo. Y los ministros que verdaderamente podamos, manteniéndonos en la llenura del Espíritu, oír su voz para formar iglesia, para edificar iglesia, para hacer todos los pasos que significan dar realidad al diseño de Dios de la iglesia, realmente es la única manera de poder hacerlo y no de acuerdo a mi idea, no de acuerdo a mis conceptos, no de acuerdo a mi mercadotecnia, no de acuerdo a mis propósitos, no de acuerdo a mis metas, no de acuerdo a lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice. Entonces, note que todavía el verso 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y aquí es donde viene el concepto que Pablo en el verso 9, en la segunda mitad de este verso, como una analogía, dice, y vosotros sois, hablando a la iglesia de Corinto, labranza de Dios, una analogía, y edificio de Dios. Yo sé que no voy a tener mucho tiempo para poder desarrollar estas dos analogías, quizás solo me quedé con una, pero el domingo el Señor en su misericordia nos dará la oportunidad de poder desarrollar la otra. Fíjese que cuando el apóstol Pablo dice labranza de Dios, y dependiendo su versión, esta palabra también se puede traducir terreno cultivado. La iglesia, Pablo la describe en esta analogía como un terreno cultivado, como un campo de un labrador. Me gusta este concepto, como la finca de Dios. Yo recuerdo que mi pastor, a veces molesto, me imagino por ver lo que muchos pastores, aún en su tiempo, hacían dentro del contexto del himno. A veces a la vuelta de sus viajes teníamos la oportunidad de compartir un poco y preguntarle cómo le había ido en su viaje apostólico, en su viaje ministerial. Y una de las cosas que yo recuerdo tan claramente como que si fuera ayer es que decía,
Las ovejas bien, los pastores mal. ¿Qué diagnóstico? Me pongo a pensar si ese diagnóstico nuevamente se podría aplicar hoy. Y obviamente cada uno de nosotros, en lo que corresponde, tendríamos que poner nuestras barbas en remojo. Pero precisamente a veces los ministros creen que lo que ellos han alcanzado es su finca. Y eran las palabras de él. No, la iglesia no es la finca de ningún hombre. Según esta analogía, la iglesia es el campo cultivado, la finca de Dios. Por eso, nosotros los ministros, los pastores, debemos aterrizar de una vez por todas y recordar que ninguno de nosotros fue clavado en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros recibió los 40 azotes menos uno. A ninguno de nosotros nos pusieron una corona de espinas que hinchó nuestra cabeza, quizá aumentándola 2 veces del volumen por la incrustación de esas espinas en el cuero cabelludo, provocando una masa sanguinolente en Jesús. Ninguno de nosotros. El único que fue a la cruz por ti y por mí fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ninguno de nosotros puede apropiarse una sola oveja por la cual Cristo pagó el precio al morir en la cruz del Calvario. Nosotros solo somos colaboradores, sunergos, trabajadores que el Señor nos ha dado a través de un llamado que solo si es genuino puede funcionar adecuadamente, la oportunidad de poder servir. Así que la idea que Pablo, la analogía que va a trasladar acerca de lo que es la iglesia y que lo dice la palabra, tiene que ver con la agricultura, un concepto tan socorrido en los tiempos de Jesús. Y aún en un país como el nuestro, que todavía hay mucha agricultura, muchos de nosotros hemos tenido algún tipo de experiencia de sembrar algo. Entonces, note que lo interesante de esto es que hay algunos pasos previos para poder colocar la semilla en un campo al que se le llama labranza de Dios, un campo cultivado, sea cual sea la especie de cultivo que se va a colocar en ese lugar. Es interesante, pero yo tengo aquí algunos pasos que creo que es lo único que me va a lograr dar tiempo hoy, rápidamente, y es que antes de cultivar una tierra, nosotros tenemos que revisar las condiciones de esa tierra. Voy a tratar de usar la analogía del campo cultivado para tratar de ir aplicando lo que el Señor está haciendo con el actual labrador, que es el Espíritu Santo. El que está cultivando el campo, el que está labrándolo, el que está cuidándolo, ahora es el Paracleto que nos convenía que quedara sobre la tierra. Por eso cualquier ministro que esté formando iglesia tiene que estar en completa comunión con el Espíritu para poder ser llamado, como dice el apóstol Pablo, un ministro del Espíritu. Eso no es un título. Esa debe ser una realidad que a nosotros los ministros nos tiene que poner a temblar si no estamos haciendo iglesia, si no estamos formando iglesia, si no estamos estableciendo columna y cimiento de la verdad por medio del Espíritu Santo, siguiendo sus lineamientos, porque ahora, insisto, Él es el labrador. Me hace pensar rápidamente en la parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo. Ahí vemos 4 campos. Un terreno junto al camino, un terreno lleno de pedregales, un terreno
lleno de espinos y finalmente un buen terreno. Esa parábola preciosa, donde claramente dice que el Padre es el labrador, llama mucho la atención, como lo dice también San Juan 15, yo soy la vid, dijo el Señor, y mi Padre es el labrador. Note cómo esas ideas de labranza están ahí en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, lo primero que hay que hacer al examinar ese terreno, y como tú eres iglesia, tú que me estás escuchando eres iglesia, la pregunta es si te acuerdas qué clase de terreno eras tú. ¿Qué tuvo que hacer el Espíritu Santo? ¿Qué tuvo que hacer el Señor en tu vida, en mi vida, para poder preparar el terreno para que fuera sembrada la semilla de la palabra? Muchos terrenos, especialmente, se han pasado sin cultivarse por mucho tiempo. Y yo quiero que tú vayas entendiéndome la analogía que estoy haciendo con nuestra propia vida como terreno. Al fin y al cabo somos hombres de barro. Somos hechos por barro, según lo dice Génesis. Entonces, somos tierra. Gloria a Dios, aleluya. Primero hay que deshacerse de la maleza y las malas hierbas que puedan estar ahí, es decir, malas siembras. Y esa limpieza es fundamental porque cuando se da el fruto y tú y yo, a través de estos procesos, nacemos de nuevo, tú sabes que para que el Espíritu Santo en ese campo cultivado pueda encontrar fruto en nosotros, hay que estar limpiándose constantemente. Y esa limpieza es la ministración del alma que tantos y tantas no quieren tomar la decisión de aprovechar para ser limpios. Otra de las cosas que un constructor, ya sea con herramientas arcaicas, antiguas, como lo hacían en los tiempos de Jesús, o con las máquinas y los aparatos que hoy pueden arar, preparar un terreno modernamente, es que el terreno, antes de prepararlo, se tiene que airar y se tiene que oxigenar esa tierra, y para eso se usan arados, ya sea como se usaba aún tal vez hace unos 20, 30 años, y quizá todavía se usa en algunos lugares de Occidente, donde se siembra para hacer surcos, pero lo de abajo del terreno se levanta para oxigenarlo, para airarlo, y esto tiene que ver, hermanos, con nosotros, con la oración. La oración es como la respiración del hombre interior. Hermano, tú que me ves, tú que eres miembro de Iglesia de Cristo Betel, porque si tú eres miembro de otra congregación y tienes otro pastor, ese pastor te hablará también a tu corazón. Pero tú y yo tenemos que reconocer si estamos orando o no. Marzo, abril, todo mundo oraba, todo mundo quería orar. Agosto, septiembre, octubre, es muy probable que muy pocos se estén recordando de orar. Hay que airar el terreno, hay que oxigenarlo. La respiración de tu tierra tiene que ser en la oración. Y no estoy hablando de los 3 o 4 segundos que oras por la comida. Estoy hablando de un tiempo de comunión con Dios. Por eso la iglesia del principio, en el libro de los Hechos, la vemos orgánicamente desarrollarse, y por eso dice que ellos perseveraban en la oración. Eso es oxigenar el terreno. Eso es, hermano, airar el terreno. Pero también el terreno se tiene que abonar. Y usted sabe que hay diferentes tipos de abono. Y ese abono que son
el agregado de nutrientes como alimento para esa tierra, esos nutrientes los adquirimos en el culto a Dios. Es en la comunión, es en la alabanza, es en la adoración, es en la cena del Señor, haciéndole culto a Dios, no culto al hombre. Es culto a Dios donde tú, hermano, si sigues con la costumbre, y este es un mensaje para Iglesia de Cristo Betel, pero si tú nos estás escuchando y no eres de Betel, pero eres del cuerpo de Cristo y todavía estás escuchando, pues si tienes oídos para oír, oye. Si tú antes de esta pandemia tenías la costumbre de llegar al culto solo a oír palabra, pero no llegabas a orar, no llegabas a adorar, no llegabas a la alabanza porque sencillamente tenías otro tipo de prioridades, no estás abonando el terreno. Si en esta época de pandemia de 6 meses y medio no has aprovechado para alabar, para adorar, si te molesta o no te gusta o sencillamente tienes otro concepto y quisieras estar ya en el templo levantando tus manos, yo te voy a decir, si no pudiste hacerlo en casa, la pregunta es si no lo vas a hacer otra vez en el templo cuando se pueda, religiosamente como antes. Acuérdate, el mensaje es para mí también. El mensaje es para todos los que tengamos oídos para oír. ¿Estamos abonando el terreno? ¿Estamos participando de todo aquello que prepara el terreno como pasos previos? Porque dice que la iglesia es una labranza de Dios, donde está el terreno, donde hay cosas que hay que hacer en el terreno y donde hay un labrador que no es el hombre. El labrador ahora es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que está continuamente pidiendo que haya un trabajo donde nos quiten la mala hierba, nos quiten aquellos bichos que están en la tierra y que pueden dañar los cultivos. Por medio de la administración. Continuamente el Espíritu Santo, si nuestra conciencia no ha sido cauterizada, si nuestro espíritu, si el Espíritu de Dios no está contristado, si todavía hay oídos para oír, Él continuamente nos está pidiendo que preparemos la tierra para que cuando vengan los ministros de Dios ungidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo con una palabra, el terreno esté preparado para que en el surco pueda entrar la semilla que es la palabra del Señor. Y no haya un terreno endurecido, no haya un terreno lleno de pedregales que ahogan al final esa semilla, para que no haya espinos en ese terreno, sino que sea un buen terreno que no se quede para producir a 30, ni siquiera a 60, sino que podamos fructificar a 100. El tiempo se me fue. Colocar la semilla. Como vemos en la parábola del sembrador, la semilla, en la explicación que el mismo Cristo le da a sus discípulos, dice que esa bendita semilla es la palabra del Señor. Hoy más que nunca meditaba yo en la mañana que todo aquel que no se meta en esta última etapa en la tierra a escudriñar la palabra, a leer la palabra, a conocer la palabra, a pedirle al Espíritu Santo que le explique la palabra, no va a estar preparado para el tiempo final, ni va a dar realmente estatura. Porque todo ese proceso para llegar a preparar la tierra y que caiga la semilla, sin duda fue el trabajo del Espíritu Santo para cuando nosotros llegamos al Señor y Él se nos revela, porque es una obra de arriba, no es obra nuestra. No estamos aquí porque somos muy inteligentes, estamos aquí solo por la misericordia de Dios. Y ese sembrar, esa semilla nos debe de recordar que en la práctica es que nosotros aprendamos a leer, a meditar, a estudiar la bendita palabra del Señor. No te
que hasta aquí es la función del apóstol Pablo de plantar. Pero Apolos dice que regó, y es que el riego en la etapa en la que la semilla se siembra debe tener un nivel de humedad de esa tierra, ni demasiado mojada ni demasiado seca, para que la semilla realmente germine. Así que el riego es vital. Si hay ministerios que en tu vida plantaron y ahora hay ministerios en tu vida que están regando, acuérdate que ni uno ni otro es algo muy importante para que tú lo levantes como algo demasiado importante, sino que somos solamente instrumentos y colaboradores. Es interesante que algunos de los que hoy mejor dicho, siembran, para seguir preparando el terreno, dice que hay que inundar ese terreno. Algunos hablan hasta de 1 pulgada de agua para absorber suficiente humedad. Entonces, cuando se habla de regar, hermano amado, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de agua, se puede hablar de dos cosas. Una, de la palabra bendita del Señor. Y dos, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. De tal manera que ser regados es ser, hermano, desarrollados en la función del Espíritu Santo en nosotros. Que los 9 dones del Espíritu, agua, se desarrollen en nosotros. Que los frutos del Espíritu se desarrollen en nosotros. Eso es hacer iglesia. Eso es edificar la iglesia. Yo termino porque ahí me voy a quedar hoy, recordando algo que el hermano Otto nos hablaba precisamente en esos temas tan importantes que, insisto, los dio al final de su ministerio y muy pocos le hemos puesto atención. Creo que de parte de Dios, Él sintió esa responsabilidad, que entendiéramos lo que es la iglesia, que ministros y ovejas entendiéramos lo que era iglesia, precisamente por lo que hoy se está viviendo en la iglesia. Y es interesante que al entender, basado en el libro de Hechos, apenas el capítulo 2, donde está iniciando la iglesia, por eso muchos ubican que es ahí donde inicia la iglesia, en el Pentecostés, ya desde el Evangelio de Marcos, que Marcos, los estudiosos, la mayoría creen que fue el primero que escribió sobre la vida del Señor. Y Lucas debe haber tomado de lo que Marcos escribió. Pero recuérdense que en el último capítulo del Evangelio de Marcos, y con eso voy a concluir hoy, hablaban los pastores el miércoles sobre las versiones de la Biblia y cómo hay Biblias que no tienen esta parte de final del Evangelio de Marcos, porque según ellos no está en los originales, y es una buena manera para quitar algo que realmente es tan importante y que define características de la iglesia. Cuando el Señor de alguna manera trasladó estas enseñanzas que luego recogieron los evangelistas, ustedes notan que dice, y estas señales, capítulo 16 y verso 17 de Marcos, y estas señales seguirán a los que creen, marcando características antes de Pentecostés. Ya Marcos, y obviamente otros evangelistas de alguna manera recogen como se les fue mostrando, pero lo que dice aquí claramente es: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Será iglesia? ¿Estará dentro del diseño de la iglesia aquellas iglesias que consideran que esto no es parte, no es parte de la iglesia? ¿Estará dentro del diseño de la iglesia aquellas iglesias que consideran que esto no es parte de la iglesia? ¿Estará dentro del diseño de la iglesia aquellas iglesias que consideran que esto no es parte de la iglesia? ¿Estará dentro del diseño de la iglesia aquellas iglesias que consideran que esto no es
de lo que el Señor quiere hacer, porque el echar fuera demonios es una limpieza, hermanos. Hablarán nuevas lenguas. Yo quiero quedarme ahí con ese distintivo de lo que es la iglesia hoy, de lo que es el desarrollo de la iglesia hoy. Hace más o menos un mes, solicité a todos los discipuladores de Iglesia de Cristo Betel que me hicieran una investigación. Algunos hasta el día de hoy no la han entregado. No sé si no la tienen, no la quieren dar o sencillamente no han tenido tiempo. Pero la gran mayoría de los discipuladores mandaron esa información. Y es que hace un mes el Señor puso en mí una carga. Y básicamente es, ¿cuántos de Iglesia de Cristo Betel como iglesia local todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Como una primera llenura. Y por lo menos la información que me mandaron, que no está completa, es que por lo menos hay 40 hermanos. Y con los que faltan puede llegar a 50, que aún no han sido bautizados. Ahora, desde el Evangelio de Marcos está diciendo, hablarán nuevas lenguas, que se hizo realidad en el Pentecostés. ¿Será diseño de Dios esto? ¿Será característica de la iglesia? Y déjame decirte tú que ya fuiste bautizado. ¿Sigues hablando tus lenguas en tus devociones? ¿Sigues buscando la llenura del Espíritu Santo? La iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia llena del Espíritu Santo. No nos llamemos a engaño. Esté pendiente, porque al tener todos los datos, y he esperado un mes para tenerlos, espero no esperar otro mes, si no lo tendremos que hacer con la información que tenga, pero buscaremos formas para estar ministrando, porque no es posible que estas características de lo que es ser iglesia, por lo menos de acuerdo a lo que dice la palabra y no de acuerdo a lo que dice la denominación, no de acuerdo a lo que dicen los hombres, sino de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque el labrador, Espíritu Santo, quiere trabajar nuestro terreno, hermanos. Déjate trabajar por los colaboradores, ministros del Espíritu, para que lo que es menester hacer. Déjame decirte para terminar, si tu campo no está preparado, la palabra que hoy es miércoles, viernes o domingo, y así cada semana, yo estoy contabilizando que se han predicado casi ya cerca de 100 mensajes de la pandemia. Y la pregunta es, ¿cuánta de esa palabra, cuánta de esa semilla encontró un buen terreno, preparado, y ya está fructificando en tu vida, con impacto en tu familia, con impacto en tu lugar de trabajo, con impacto donde el Señor te esté usando o te quiera usar y quizá no te estás dejando usar? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estar trabajando nuestra tierra. Desde el primer momento en el que el Espíritu Santo, por gracia y misericordia tuya, empezó a trabajar nuestra tierra, Señor, a convencernos de pecado, a convencernos de juicio y a llevarnos, Señor, la revelación por medio de la cual supimos que tú no eras un hombre nada más, sino que eras el Hijo de Dios y que verdaderamente habías muerto en la cruz del Calvario por nosotros, por cada uno de nosotros. Y se dio el nuevo nacimiento. Señor, te damos gracias
porque has trabajado nuestro terreno y has usado vasos, has usado instrumentos escogidos y te damos gracias por esos instrumentos. Y quieres seguir usando instrumentos. Yo te pido, Señor, que cada uno de los oyentes en esta noche, en el nombre de Jesús, puedan tener testimonio de aquellos siervos, aquellos ministros que en el pasado trabajaron su tierra y los que ahora tenemos el privilegio de trabajar. Yo te pido que cada uno se deje trabajar. Tenga testimonio del Espíritu, del trabajo que tú estás haciendo. Porque si la iglesia es labranza tuya y por medio del Espíritu Santo nos estás trabajando, oh Señor, yo quiero ser un terreno que dé fruto a 100. Yo quiero, dígaselo hermano, yo quiero ser un terreno bueno, sin pedregales, sin espinos, sin dureza, para que cuando la semilla de tu palabra, Señor, sea colocada y sea regada y sea abonada, haya fruto, para que cuando tú aparezcas, no seamos como la higuera, que solo tenía hojas, y tú no pudiste encontrar nada de fruto. Y conocemos lo que hiciste con ella. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a entender que ser iglesia no es hacer cosas que aprendimos de nuestros padres o aprendimos viendo a otros. No es un conjunto de ritos. No es, Señor, hacer lo que los demás hacen por imitación, sino que es el resultado de una operación sobrenatural que nació en tu corazón y que tiene como propósito final formar a una novia engalanada, vestida, santificada para un matrimonio eterno. Oh, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Saca toda religiosidad, Señor, y ayúdanos en el desarrollo de esta palabra, Señor, para que podamos saber que estamos en la ruta correcta, en la ruta donde Eliezer lleva a Rebeca a encontrarse con Isaac. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor pronto.